tema que me invita a estar con ustedes hoy, intervención nutricional con fines inmunomodulantes, tiene el gran propósito de mostrarles gran parte de lo que actualmente yo hago en mi trabajo en la universidad con mis estudiantes y los conceptos básicos. Vamos a vivir la práctica en una introducción para hablar un poquito de la nutrición y la producción animal como tal. Vamos a hacer énfasis en lo que es el concepto de inmunomodulación, el principio que realmente lleva detrás este concepto, los mecanismos de inmunidad. Nos vamos a meter un poco más profundamente en la respuesta inmune de tipo intestinal. Vamos a ver qué es lo que se espera cuando estamos trabajando con inmunomodulantes y vamos a mostrar algunos resultados, específicamente uno presentado por uno de mis estudiantes de maestría, que ya se graduó, y vamos al final a recoger todo en unas conclusiones. Creo que yo, de las cosas que veo complicadas es moverme de un lado para otro, pero hagan actos de fe, si no estoy allá, estoy acá y tratamos de coordinar todo. Entonces, empecemos con la introducción del tema del día de hoy. Vamos a hablar de que inicialmente la nutrición y la producción animal son cosas que van de la mano. Los que son nutricionistas o nutriólogos saben el rol importante en este aspecto. Los inmunólogos estamos aprendiendo de la nutrición muchísimo y cómo hacer una intervención a través de ello. Entonces hablemos un poquito de lo que sería la nutrición como influencia sobre la vida de los animales. Es obvio, ¿no? La nutrición es importante, si no comes te mueres, pero la nutrición ha tenido tanta evolución como el hombre ha evolucionado, y el hombre ha evolucionado de acuerdo a su nutrición. Entonces la nutrición como vida de los animales, como nutrientes que manifiestan la parte de la estructura del tejido, el desarrollo, vamos a hablar de lo que es la importancia en la reproducción, de lo que es el metabolismo. ¿Qué importancia tiene o la influencia de la nutrición en los sistemas de producción? Más leche, más carne, más huevo, lana, etcétera. La influencia sobre los sistemas de producción, sobre la productividad animal. Nosotros producimos huevos, pero que sea productivo, que el costo-beneficio sea algo que realmente sea ponderable, sea cuantificable. Vamos a hablar de la importancia, en el caso de nutrición e influencia, sobre la salud animal. ¿Sí? El que come bien está sano y se asocia de que eso tiene gran parte en lo que es salud, la seguridad animal y las implicaciones de infecciones que pueden ser transmitidas a través de este mecanismo. Y por último, el comportamiento animal. El comportamiento animal, si ustedes ven, ¿quién que está enfermo del estómago puede pensar, puede trabajar? Es de las cosas que realmente dramáticas en el ser humano o en los animales. Yo no estoy bien, no funciono. Y es muy importante, el comportamiento es afectado directamente por la nutrición. Entonces vamos un poquito a la interacción. Interacción para determinar el valor de la nutrición y la inmunidad. Ambos afectan notablemente la eficiencia de la producción animal. La eficiencia que se va a ver abocada en conjunto con el bienestar animal y seguridad de alimentos. Esta mañana alguien hablaba de estos puntos. Bienestar animal y seguridad de alimentos. Estamos hablando de que por más que pretendamos hacer una buena producción, tenemos que pensar en la unidad productiva, en el bienestar de los animales y consiguiente debemos considerar de que ellos no sean transportadores, que sean vehiculizadores de enfermedades que puedan ser tentativamente problemas para los seres humanos. La nutrición y la producción animal, la pregunta que se suscita en muchas ocasiones es por qué la respuesta inmune reduce el rendimiento animal. Nosotros gastamos. El otro día, precisamente, hablamos con el doctor Mirandel, él hablaba de una situación importante, de alguien que estudió mucho la nutrición desde el punto de vista producto, el doctor Kirk Tarkin. Entonces, él hacía referencia hace mucho tiempo, sin hablar de nutrientes, de lo que era el valor del estímulo externo y cómo ese estímulo externo activaba una serie de factores fisiológicos inherentes a uno de que afectaban el producto final. Nosotros gastamos un gran nivel de energía, una cantidad de nutrientes tratando de controlar enfermedades y eso lo hacemos con que las manifestaciones, la fiebre, el apetito se disminuye. Nosotros tenemos un comportamiento diferente a todo y
se ve reflejado en la capacidad de no ser muy buenos en la síntesis, sino más bien en el consumo de proteínas, y tenemos problemas con el consumo de minerales y la síntesis de proteínas también. Por último, vemos abocados a nivel de la médula ósea, que es el génesis de todo el material celular de la sangre. La energía disminuye y se disminuye mucho la síntesis como tal. Entonces, ya teniendo una idea más o menos de lo que es el estrés, el medio ambiente, el comportamiento, lleguemos un poquito a ver lo que es el estímulo de la microbiota intestinal. Esto es algo que tiene muchísimos años. Los microorganismos normales están viviendo con nosotros y nosotros hemos creado expectativas en evolución para conocerlos. Nos correspondemos. Ellos nos conocen, nosotros los conocemos y no los atacamos. Cualquier disbiosis, cualquier cambio entre ellos nos lleva a un diferente tipo de comportamiento. Entonces, la microbiota intestinal es un estímulo que va a afectar las funciones del huésped y va a afectar un eje, o actualmente hay un grupo de investigación muy fuerte en Canadá que analiza lo que es el eje del intestino-cerebro. Eso se está dando, el cerebro es una señal importante, inhibitoria, así como el intestino puede ser un regulatorio de los fenómenos de comportamiento como tal. Esa parte nos lleva a entender que el estrés junto a la ansiedad son cambios fundamentales que afectan la respuesta del cerebro. Esa respuesta del cerebro influencia la fisiología del intestino. Esa fisiología del intestino modifica necesariamente el hábitat de la microbiota. No muchas personas conocen que el intestino produce hormonas. Nosotros hablamos de ácidos gástricos como una cosa muy normal, pero hay unas células muy importantes que yo voy a mencionar más adelante que producen hormonas que son parte del crecimiento celular y armonizan mucho la respuesta de tipo celular. Por último, ese hábitat de la microbiota que ha sido afectada va a ser influenciado, va a influenciar la fisiología intestinal y la inmunidad a nivel de las mucosas. Ese es el entorno de lo que realmente tenemos cuando estamos hablando de factores que afectan la nutrición y la producción animal. Por último, vemos que esas modificaciones de la microbiota llevan a afectar el comportamiento dado en términos de salud, de bienestar y de seguridad, de que no haya alimento contaminado. Por último, si recogemos la introducción que yo acabo de hacer para ustedes, vemos que la nutrición disminuye por alteraciones medioambientales. Esta nutrición nos lleva a una inmunocompetencia. Capacidad de responder. Todos tenemos esa capacidad de que somos pequeños, somos más dependientes al principio porque estamos dependiendo de su transferencia de anticuerpos o de material, pero nosotros en un momento la competencia está determinada por la capacidad que tenemos de responder contra el medio ambiente o a favor del medio ambiente. Por último, esa inmunocompetencia nos lleva a que se aumenta la incidencia y la duración de las enfermedades. Muchas veces estamos preocupados de que tanto nos da una enfermedad, pero también es que tanto tiempo dura entre ellas. Si yo le pregunto aquí a alguien, ¿cuánto dura una gripa? Y no pasa más de una semana. O sea, todos sabemos que una gripa, desde que amanece, desde que le pasa, hasta que se va más o menos sin residuos, es una semana. ¿Por qué? Porque es más o menos el ciclo normal de un virus de comportamiento. Entonces, la nutrición afecta notablemente la duración de la presencia de la enfermedad como tal. Por último, vemos que hay una disminución en el consumo, hay pérdida de nutrientes y hay un bienestar, un comportamiento diferente y lo más importante, la salud se vuelve irregular. Nosotros no somos predecibles, nosotros podemos estar frágiles en cualquier momento y está suscitado en compañía la parte de nutrición. Hago una aclaración, yo no soy nutricionista, yo interpreto la nutrición desde el punto de vista inmunológico. O sea, preguntas intrínsecas de nutrición, tenemos un panelista, el siguiente, que sí sabe de nutrición, sabe mucho más de lo que estamos hablando. Entonces, lleguemos al tema, ya hicimos una introducción, ya tenemos una idea de lo que queremos hablar. Hablemos del concepto, el concepto de inmunomodulación. Primero, inmunomodulación con propósitos de intervención nutricional. Cuando nosotros estamos interviniendo, estamos queriendo hacer algo con respecto a nutrición, estamos tratando de modificar
algo específicamente en todo el contexto de la comida. Y esa modificación puede ser de 3 tipos. Podemos cambiar algo, podemos adicionar algo o podemos quitar algo. Todo eso hace parte de la intervención nutricional. Ahora, si nosotros lo ponemos en el contexto y vamos un poquito más adentro para analizar, es la siguiente parte del análisis del concepto que les voy a mostrar. Vamos a tener en cuenta qué hay dentro del animal cuando un alimento hace presencia. Y vemos que el alimento tiene que hacer un recorrido notable desde la boca hasta la cloaca. Y nosotros, trabajando a nivel de campo, decimos, oiga, es que el intestino es supremamente pequeño, muy pequeño. Los que saben de nutrición dicen que es demasiado pequeño para la cantidad de nutrientes que hay que darles y que los asimile. Sin embargo, van a llamarse ustedes la atención con otro tipo de slide. Si nosotros cogemos el intestino extendido, el patólogo abrió y aquí está. Lo que tiene que tener en cuenta uno al apreciar nutrición e inmunología es esto, de que en el transcurso o moviéndose a través del intestino vamos a encontrar diferentes cosas. Hagamos hipotéticamente que esta unidad es 1 metro. Hicimos una necropsia, sacamos el intestino y lo movimos así, es 1 metro. Sin embargo, ese metro no existe como tal. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos las ondulaciones del intestino, si nosotros consideramos la vellosidad del intestino y si consideramos la microvellosidad, realmente ese metro son 20 metros. 20 metros de superficie de contacto, 20 metros en los cuales nosotros tenemos que tener muy claro cómo el sistema inmune responde apropiadamente en esa región. Entonces, vamos a hacer un corte del intestino y vamos a profundizar esta parte de aquí. Aquí tenemos el intestino liberado y vamos a encontrar, aquí ustedes ven las vellosidades como tal, en el lugar que ocurren la absorción de nutrientes. Vemos que la vellosidad es altamente vascular, es importante para la absorción de nutrientes, y aquí en la parte más apical tenemos una microvellosidad. Entonces, el concepto de que el intestino es muy pequeño realmente queda en un segundo plano. El intestino es grandísimo, hay una gran superficie de trabajo y por eso la intervención nutricional con fines inmunológicos es supremamente importante. Ahora, cojamos otra vez este animal, hacemos la necropsia y la ponemos bonita para ponerla aquí en la clase y tenemos las diferentes partes del intestino. Pero ahora yo les quiero mostrar ¿qué es lo que hay desde el punto de vista inmunológico en cada porción de esta? Si ustedes ven, al principio tenemos las tonsilas farígeas. Nadie habla de esas, pero cuando nosotros conocemos necropsia y vemos la tráquea y vemos el esófago, vemos grandes infiltraciones rojas, como unos enrojecimientos, y eso es tejido linfoide. Si nosotros seguimos un poquito más, vemos las tonsilas esofágicas, que ya fueron escritas hace mucho tiempo, entre el proventrículo y la parte del esófago, que es una línea. Cuando estamos hablando, quiero hacer un poco más de información. Esa tonsila es una agregación, es un grupo interesante de elementos del sistema inmune que están trabajando juntos, que están ahí y que hacen un esfuerzo en común. Vamos a hablar ahora de los agregados linfoides. Agregados, grupos linfoides con un fin, y los vamos a encontrar en la parte de la lámina propia ventricular. Recuerden que nosotros, los pollos, los que estamos en pollos, tenemos un problema si los comparamos con un cerdo o con una vaca. Es que no tenemos ganglios linfáticos. Y eso es un problema inmunológico. Sin embargo, la evolución nos ha llevado a que las aves han desarrollado estrategias. Por ejemplo, ¿quién suple el ganglio linfático? El vaso. ¿Quién suple el ganglio linfático? La lámina propia. La lámina propia está llena de tejido linfoide que ayuda muchísimo a esto. Entonces nos encontramos un ejemplo grandísimo de este proceso, que son las infiltraciones linfocíticas y los linfocitos dispersos en el intestino. Y quizás las placas de Peyer. Patólogo que se respete, que conoce cuando abre un ave y comienza a ver unas
unos crecimientos irregulares, como unos tipos de toalla, en algunas partes sabe que esos son grupos linfoides de alta especialización y que son básicamente las placas de Peyer, un lugar de una gran introducción del sistema inmune. El sistema inmune entiende la respuesta en dos formas. En una parte que se llama la inducción de la respuesta inmune y una parte que se llama la parte efectora. Esas áreas que estamos hablando, todas son de introducción. Son áreas en las cuales el antígeno va a llegar, de áreas de inducción. Segundo, tenemos agregados linfoides que ustedes conocen. Ustedes han trabajado mucho con esto, lo que son el divertículo de Meckel. Yo realmente y honestamente he querido estudiar mucho más sobre esto, pero yo no le veo científicamente la aplicabilidad del campo de decir, oiga, es que el divertículo de Meckel cuando es grande o pequeño es mucho mejor o malo. Realmente sé que es un elemento del sistema inmune de las aves, pero su valor o sus implicaciones o su aplicabilidad realmente no la tengo, no tengo una respuesta y he tratado de encontrar información que no puedo compartir porque realmente es muy escasa. Por último, vamos a hablar de los nódulos linfoides que están en los sacos ciegos y vamos a hablar de los folículos linfoides en la parte cecal. Pero bueno, todo esto, a la parte final encontramos los folículos linfoides. Dice, pero si ustedes se dan cuenta, el gran paquete inmunológico no está arriba, no está en la parte superior. Entonces, analicemos esto que es dentro de la ecología y la evolución es importante. Mire que el sistema inmune, cuando lo analizamos desde el punto de vista estructural, no nos llama la atención en cómo está compuesto, porque si ustedes ven qué ocurre aquí, cuando nosotros ponemos, ven la línea roja como baja, la comida baja hasta la parte de los ciegos. Aquí, cómo se llenan los ciegos y cómo hay una parte de retroperistaltismo. Todo esto nos lleva a decir que el gran paquete de contacto microbiano está en la parte posterior del intestino de las aves y está asociada con la naturaleza fermentativa de esa parte y la facilidad de crecer más bacterias, de producir más bacterias. Entonces la presencia de microorganismos facilita la exposición y la exposición al sistema inmune para que responda. Entonces, eso nos llama la atención. Entonces, nosotros sabemos de que esta composición no es arbitraria, es evolucionaria, pero con relación a la presencia de la microbiota en la parte posterior del intestino de las aves. En la parte más final, es algo que ustedes conocen, ocurre la reabsorción de agua, hay absorción de anticuerpos, porque hay anticuerpos también ahí. De pronto nos olvidamos que esta parte de aquí, el canal de la bolsa, es muy rico en IgA, es muy rico que puede haber IgG también, y están asociados a la bolsa de Fabricio, que es parte del sistema inmune del tracto digestivo. Ahora, vamos un poquito al análisis, sigamos profundizando nuestro análisis y los voy a invitar a que vamos y cortemos un pedazo de intestino y nos metamos a la superficie intestinal con un corte y encontramos esta maravillosa estructura. Vemos aquí dónde están las células y vamos a hacer un análisis pormenorizado de esto. Encontramos en la parte más básica de esto, lo que es la cripta, encontramos células madres. Entonces ustedes ya conocen células madres, son células indiferenciadas, células que pueden potencialmente convertirse en cualquier cosa, pero esa célula madre es de tipo epitelial. Y va a haber una zona de compartimiento de amplificación, quiere decir de expansión, va a haber una zona de diferenciación, ahora las vamos a orquestar. Y en la parte de arriba vamos a encontrar la vellosidad como tal. En esta parte de aquí, perfecto, encontramos todas las células que van a componer la vellosidad, el enterocito como tal, que es el amarillo, las células caliciformes que producen moco, que es la amarilla, la enteroenterogina, que es la como lila, y las células Paneth. En la parte superior, en la estructura, en la vellosidad, vamos a encontrar que este es un tejido epitelial, columnar simple, en forma de cepillo, que ayuda a la parte de absorción. Esta parte es la que llamamos la área secretoria, es la parte que va a haber moco. A mucha gente no le gusta el moco, a mucha gente no le gusta la fiebre, a mucha gente no le gusta la diarrea. A mí me gusta. ¿Pero por qué?
inmunológicamente hablando, son manifestaciones evidentes de que el huésped está respondiendo a algo. La exacerbación de ellas es la que realmente a mí no me gusta, pero realmente como elementos de estructura son importantes para entender cómo responde el sistema inmune. Ahora, quiero hacer referencia a esta parte de aquí y tengo el honor de que esa persona esté aquí. Este año en Applied Poultry apareció por primera vez un trabajo científico que demuestra que las células PANETs, que son grandes productoras de defensinas, que son sustancias antimicrobianas no antibióticas, existen. Nosotros por muchos años, y yo fui uno de ellos, decía, eso no existe, no existe, no existe. Pero alguien hace 3 años, perteneciente a la UNAM, me hizo caer en cuenta de que yo estaba equivocado, pero realmente nunca tuve el valor de decírselo, sino ayer. ¿Cierto, doctora? La doctora Causobón fue la primera persona que yo supe que me dijo con gran certeza, las células PANETs existen, Juan Carlos, y me mostró unos slides. Y mire esta cosita aquí. Entonces uno es incrédulo y no quiere, sino, pero ella fue la primera persona que me dijo, ciencia cierta, aquí en México que existían, pero ahora alguien escribió el papel y se ganó el crédito que ella merece. Sigamos con esta parte. Aquí, en la parte superior de la parte secretoria, vamos a encontrar una cantidad de células muy importantes que nosotros no consideramos importantes para el sistema. Entonces, en esta área, voy a irme un ratico por estos lados por acá, para que no sientan que yo los abandoné, ¿sí? En esta parte de acá, en esta vellosidad, vamos a encontrar un grupo armado, muy bueno, ¿sí? En esta parte que se llaman los linfocitos intraepiteliales. Si hablamos de linfocitos en la sangre, también hay en la parte intestinal. Estos linfocitos son de 2 tipos, linfocitos T del tipo CD8, que son citotóxicos, o linfocitos T de CD4, que son de ayuda. Ellos, ustedes van a ver, están esparcidos por todo el intestino. Y en la medida que hay una exfoliación, hay salida de tejido, ellos se reemplazan. Pero se reemplazan porque hay una parte entre ellos muy importante, de la cual no hablamos mucho, los enlaces fuertes de las células. Las células necesitan vivir juntas, necesitan pegarse, pero hay una flexibilidad por receptores que permite que ellas pasen por ahí. Entonces, vámonos a esa parte que les acabo de explicar un poquito más en detalle y tenemos una célula que hace la absorción, una célula que produce moco y una célula que produce hormonas. Hormonas como el factor de crecimiento de la insulina, que es muy importante para el reabastecimiento y la vida propia del ecosistema intestinal. Y en la parte basal que estamos viendo aquí, vemos la lámina propia, que yo les comenté, si no tenemos ganglios linfáticos, tenemos el vaso y tenemos la lámina propia. Pero ¿qué hay aquí en la lámina propia? Vamos a encontrar heterófilos, los mismos granulocitos que conocemos nosotros en los humanos. Vamos a encontrar macrófagos, células dendríticas, ellas son capturadoras de antígeno. Vamos a encontrar algo que me molesta mentalmente pensar, tenemos células asesinas naturales, ellas están establecidas para esto, y tenemos linfocitos efectores, porque ahí es donde van a migrar, después de que conocen los antígenos, los linfocitos a volver a conocer los antígenos, a interactuar con macrófagos y con células B para producir, ¿qué? Anticuerpos. Ahora les muestro un poquito más porque es fascinante esta parte de aquí. Entonces, estos linfocitos B de memoria van a transformarse. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de volver a conocer el antígeno nuevamente, el antígeno dice, yo lo conozco usted, y va a haber una transformación blástica, y la célula B se vuelve un plasmocito, que básicamente es una célula productora de anticuerpos. ¿Sí ven de fácil? Esa es la inmunología. Ahora, tenemos los anticuerpos que tenemos que ver cómo van a salir. Entonces, miren cómo aquí, entre los enlaces fuertes, están los linfocitos que les comentaba, los intraepiteliales linfocitos. Vamos a volver a pasar atrás para explicar. Los linfocitos T llegan a meterse dentro de los tejidos, de las células. ¿Para hacer qué? Para que cada vez que exista una presentación de antígeno, ellos puedan responder efectivamente contra el patógeno que aparece. Bueno, ahora tenemos 2 tipos de linfocitos, tipo CD8 y 4. Lo que quiere decir es que tenemos
una diversidad interesante, cómo actuar contra el patógeno, bien sea citotóxico, como metemos una cantidad de enzimas, o de tipo de ayuda para entender el antígeno y responder contra él. Básicamente es la diferencia entre el uno y el otro. Entonces, vámonos ahora, después del concepto, vamos a hablar del principio. ¿Cuál es el principio de trabajar detrás de un inmunodulante? ¿Cuál es el objetivo? Aquí tenemos nuestro enterocito, naranjita aquí, o vamos a hablar de un linfocito de tipo intestinal. Aquí vemos los componentes de la dieta y los vamos a exponer a aminoácidos, vitaminas, ácidos grasos, minerales o carbohidratos. En ese sentido, si vamos a hablar de inmunomodulantes o una sustancia que va a modificar, esas sustancias tienen que interactuar con receptores. ¿Qué es un receptor? ¿Qué es un receptor? Él es un receptor. Él no tuvo que entrenarse para recibirme Él espontáneamente, naturalmente, fue capaz de capturarlo. Él no hizo entrenamiento, él no juega en las grandes ligas de béisbol. Él lo capturó. Entonces su mano actúa como un receptor, algo de reconocimiento contra algo específico, sin necesidad de ser específico él. Él actuó en forma natural. Entonces, entrando en ese sentido, la interacción con el receptor, él hace una señal. Él sintió que algo le pegó. Esa señal transforma la célula, transforma modulando la expresión. Eso es lo que hace una inmunomodulación, es transformar, es darle una nueva imprenta y eso a su vez hace la modulación de citoquinas. Todo es un proceso de captura y reconocimiento sin necesidad de conocer el antígeno previamente. Ahora, en la nutrición, los que saben de nutrición saben que hay una digestión del nutriente, hay una absorción del nutriente, hay una implicación nutricional que modifica la transcripción y mejora la biosíntesis de proteína. Entonces tenemos nutrición por un lado y tenemos inmunomodulación, utilizando el mismo nutriente. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de modulación? Porque los utilizamos constantemente, es una palabra muy normal, modulación, modulación, modulación. Pero, ¿qué es esto? Un nutriente tiene una categoría de cómo alterar, modificar, ¿ok? Y ese nutriente puede ser trabajando sobre un sustrato o en forma reguladora. Importante quedar claro que ellos pueden actuar juntos, no son exclusivos, y un nutriente puede impactar la respuesta inmune en diferentes vías, no es solamente una. Ellos pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, varios mecanismos. En el caso del sustrato, cuando estamos hablando de sustrato como nutriente inmunolante, van a actuar sobre la replicación y función de las células. Esto se traduce en efectos sobre el desarrollo del sistema inmune, en el caso de la embriogénesis. Les cuento, yo trabajo en inmunomodulación en embriones y yo trato de modificar las reproductoras para afectar el sistema inmune de los pollitos en la embriogénesis. Y utilizo una sustancia que se llama el ácido fólico. El ácido fólico actúa sobre la síntesis de los ácidos nucleicos y las piriminas, pero hace una cosa interesante. Hace algo que se llama metilación. Metilar quiere decir controlar transcripción. Entonces yo estoy haciendo eso para ver si realmente esa sustancia actúa sobre replicación y la presencia de linfocitos. Bueno, eso ayuda a los nutrientes a suministrar sustratos al sistema inmune durante una respuesta inmune o limitación de nutrientes, como en el caso, a nadie le gustaría darle mucho hierro a un animal que sabe que es capaz de utilizar el hierro como fuente nutricional, en el caso de algunos estreptococos, estafilococos como tal. Entonces, los ejemplos más claros de este grupo son el ácido niloleico, el hierro, la vitamina A, todos los nutrientes, la biotina también. ¿Qué elementos actúan sobre la regulación? Entonces tenemos que los que trabajan en regulación afectan el sistema inmune a través de los leucocitos y su respuesta, efectos indirectos mediados por la modulación nutricional del sistema endocrino clásico. ¿De acuerdo? El factor de crecimiento de insulina, la reducción de patologías. Recuerden que la excesiva respuesta de un macrófago libera radicales de oxígeno. Y si no los controlamos, eso es un problema para el sistema inmune. ¿Cómo eliminar esa parte de ahí? O vamos a hablar del impacto en la incidencia de infecciones por algunas características funcionales del lumen del tracto intestinal. Entonces tenemos los ejemplos clásicos, la vitamina A, D, E y los promotores de crecimiento que ustedes conocen muy bien, la energía
energía y la proteína, la vitamina E, la fibra, los lípidos oxidativos y las lectinas como tal. Entonces ya tenemos unas categorías de lo que es esto. Entonces ya tenemos el concepto, el principio, ahora hablemos de los mecanismos. Ya hablamos tenemos nutrición, tenemos concepto, criterio, ahora hablemos un poquito de la respuesta inmune, qué es lo que pasa. Aquí tenemos dos grandes grupos de inmunidad. La inmunidad innata, aquí ven el primer grupo, en el cual tenemos el moco, el glicocálix, las uniones fuertes. Acuérdense de las uniones fuertes porque eso, en el caso de coccidiosis, es fundamental cuando hay liberación de sangre y eso ayuda a la exacerbación, por ejemplo, de la presencia de enteritis necróticas. Eso es un trabajo que yo he hecho con algunas sustancias cuando hemos retado contra Clostridium perfringens en pollo de engorde. Tenemos el factor trefoil. Eso no es más sino una sustancia que se segrega ahí y ayuda al mejoramiento, al que se curen los epitelios intestinales como tal y proteja el moco. Y tenemos enzimas luminales que están por aquí, la papaína, pepsina, tripsina y receptores de tipo TOL y defensina. De eso vamos a hablar en detalle. Pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos, los que hemos ido a la escuela y hemos aprendido de inmunidad, nos dicen, es que hay inmunidad innata y inmunidad adquirida. Eso a nivel del libro está perfecto, pero ellos trabajan juntos. Es una dicotomía que se ha hecho de tipo académico y no real porque ellos trabajan juntos. Más aún, ahorita les muestro, sin una inmunidad innata no tenemos inmunidad adaptativa. Y del otro lado tenemos la parte adquirida. Esos son los que están entrenados. Esos son los que no le podemos decir, respondió. No, él ya tiene memoria, él ya se ha adquirido, ¿sí? Ya se asustó, pero ese es el sistema adquirido. El miedo que tiene uno de ver el patógeno ya responde más rápido porque tiene memoria, ¿de acuerdo? Esa es la parte adquirida. La parte adquirida basa sus fundamentos en memoria. Yo tengo que recordar el patógeno para que no me haga lo mismo al principio. Por eso vacunamos. Si vemos un poquito algunas cosas, las diferenciaciones, el glicocálix, la unión fuerte, las células parietales, el factor del trefoil, las enzimas, tenemos el TOL, el receptor, que son muy importantes, las defensinas como tal. Y en la parte adquirida tenemos los linfocitos intraepiteliales, los linfocitos de la lámina propia, tenemos las citoquinas regulatorias, las inmunoglobulinas o anticuerpos de tipo A, las células M que están en las placas de Peyer. Las células M es un guante. Lo que hacen es capturar en la parte luminal, internalizar y presentarse las células macrófagos. Eso es lo que hace. Pero su papel es tan importante que sin ellas no hacemos una respuesta muy buena en las placas de Peyer. Entonces, vamos ya a hablar en factores que realmente son significativos para interpretar la inmunomodulación de tipo nutricional. La respuesta inmune innata, y les puse aquí en la parte inferior una frase importante que quiero que recuerdes. La respuesta inmune adquirida totalmente funcional es dependiente del perfecto reconocimiento de los microorganismos no propios, infecciosos por el sistema innato. No se les olvide esto. Eso ya está demostrado y realmente ya se puede testificar. Hablemos un poquito de la respuesta inmune innata y ella se encarga de detectar, reconocer y producir citoquinas, pero no requiere haber estado en contacto previamente con el antígeno o con el patógeno. Actúan espontáneamente. ¿De acuerdo? En la respuesta inmune adquirida, ella se encarga de guiar, seleccionar los antígenos para linfocitos T y B. Es el trabajo fundamental del sistema inmune. Las células T no reconocen antígenos así de grandes. Las células T no reconocen un Escherichia coli, reconocen una pequeña porción del coli, un péptido, pero después de que lo han procesado. Y hay secreción, producto de este compromiso entre ellas, de citoquinas efectoras que promueven la respuesta inmune apropiada a las infecciones. Entonces, apliquemos lo que acabamos de ver desde el punto de vista inmunológico y tenemos ahí el patógeno, el rojo, ¿sí? El LPS, y llega a colonizar, ahí está la bacteria, y
En un momento dado ya sabemos que en la primera fase de respuesta inmune contra ese patógeno tenemos barreras no específicas, que son básicamente el ácido gástrico, el moco, las enzimas digestivas y el peristaltismo. El peristaltismo es parte del sistema inmune. Suena raro, ¿cierto? Pero es verdad. La vellosidad y el movimiento lo que hace es sacar elementos, así como también el retroperistaltismo en la cloaca captura antígenos para ser presentados en las tonsilas fecales y poder evadir el patógeno. Pero entonces sigamos con la gráfica, sigamos que los patógenos siguen llegando y llevan a la parte interna de la célula. En ese momento, ya cuando ya entra en contacto con la célula, aparece otra parte del sistema inmune, la barrera inmunológica, pero ya específica de tipo de producción de anticuerpos. Entonces, no conocimiento en conjunto eliminan el patógeno o pretenden hacerlo. La presencia continua lleva a que se capture ese patógeno y haya un proceso que llamamos de endocitosis, la formación de un fagosoma, de un lisosoma, el fagolisosoma, las partículas no digeridas se eliminan y entramos a un proceso de exocitosis que es botar. ¿Qué ocurre en ese momento? Vamos a notar que la presencia del antígeno, después de que se ha expuesto, hay una presentación del antígeno, hay una activación de las células T y la producción de citoquinas. Recuerden, las uniones fuertes, tenemos linfocitos, tiene que haber una respuesta inmune. Entonces, después de esto, estos productos que no han sido digeridos se van por el sistema linfático, van a migrar, en el caso de las aves, van a la lámina propia o se van para el vaso. Y ahí va a migrar parte de esto, lo que es el complejo de que se capturó a través de la fagocitosis por la vía portal y la circulación sistémica. Ahí el hígado hace un papel importante, porque yo le pregunto a alguien, oiga, ¿qué pasa cuando un anticuerpo captura un antígeno? Se neutraliza. Neutralizamos. Bueno, lo neutralizó, ¿y qué pasó después de eso? ¿Se ha hecho esa pregunta? Nosotros los veterinarios nos enseñan en la universidad, los anticuerpos neutralizan los antígenos, pero no nos dicen qué pasa después de eso. Ese complejo tiene que ser eliminado, porque si hay mucha cantidad de antígenos anticuerpos, se acumula y forma complejos. Los inmunocomplejos, ¿se acuerdan? En el riñón, que son malísimos. Sin embargo, las células Kupffer son capaces de eso. Entonces, la integridad del hígado es fundamental para entender parte de la eliminación del sistema de los elementos nocivos a través de eso. Entonces, el hígado es parte del sistema inmune en el proceso de la eliminación del patógeno como tal. Ahora bien, ahí está la clave de todo lo que estamos hablando, reconocimiento. Hay que reconocer. Me toca ir para el otro lado para que no digan que tengo influencia. Vamos por este lado. Entonces vamos a la parte del reconocimiento. ¿Y qué es lo que más es importante en el reconocimiento de los antígenos bacterianos o intestinales? El reconocimiento de carbohidratos. Siempre que yo estuve en la universidad me dijeron, lo más importante de un antígeno es que sea proteína. Si no es proteína, no es antígeno. Pero no me dijeron que había por evolución otras cosas como los carbohidratos. Entonces, hablemos un poquito de los carbohidratos. Hagan de cuenta que la chaqueta mía es una estructura, es un carbohidrato que me da a mí una característica. Y eso es lo que llamamos las partes externas o las partes que componen una bacteria, los que llamamos los patrones moleculares de reconocimiento. Toda bacteria, todo hongo, todo virus tiene unos patrones. ¿Sí? Por ejemplo, el señor tiene un bigote. ¿Sí? Él tiene el bigote un poco más claro que el mío. Pero es un patrón, tenemos bigote, él pies, perfecto, él tiene el pelo cortico, yo también, son patrones, son cosas que se pueden predecir por el comportamiento del conocimiento propio. Entonces, a eso, a todo lo que es una bacteria gran positiva, gran negativa y levadura, la parte externa es lo que llamamos los patrones moleculares de reconocimiento de patógenos. Pero ellos no están ahí gratis, por evolución el huésped ha sido capaz de entender que existen y crea ¿qué? Receptores. Y tenemos receptores
de reconocimiento de esos patrones, porque tiene que haber una unión, tiene que haber un reconocimiento entre ellos. Entonces, el patógeno es reconocido. Que eso realmente comprometa la eliminación del patógeno, no necesariamente, pero vamos a ver qué pasa. Ese reconocimiento de células y microorganismos se caracteriza por una presencia de azúcares y proteínas, los glicoconjugados. Esos conocimientos le dan un perfil. Por ejemplo, ¿qué tipo de sangre tiene usted? Él es O negativo, yo soy positivo. ¿Ya? Y necesariamente él, naturalmente, no tiene anticuerpos contra mí, pero yo contra él sí tengo. Y la base son carbohidratos. Ese es el reconocimiento de los tipos de sangre. Únicamente la presencia de esos carbohidratos y esos anticuerpos, lo uno. Esa es la diferencia. Y no estamos hablando de inmunología rara, es únicamente los carbohidratos. Ahora bien, esos carbohidratos dan en la superficie celular, van a actuar como sensores, como señales bioquímicas. Las azúcares, o no, son sensores fundamentales para el reconocimiento de muchas cosas. Ahora, las células que circulan en la sangre del tipo inmune van a llegar a ciertos sitios por reconocer que es en la casa porque tiene carbohidratos. Eso lo dice en inmunología el homing, pero básicamente es el principio. Reconocimiento de lugares por eso. Yo llego a mi casa en el carro porque sé que llego allá, pero las células linfocíticas necesitan conocer algo, la placa. Ah, aquí está el carbohidrato fulano de tal. Ahora, pongamos aquí un ejemplo de patrones moleculares. Ponemos los virus, unas bacterias gram positivas, gram negativas, hongos y protozoos. Todos ellos son los patrones moleculares de reconocimiento. Hace unos 5 o 7 años estamos hablando ya de no solamente de patógenos, sino de microorganismos, porque el cuerpo, el sistema inmune tiene que reconocer tanto patógenos como no patógenos. Entonces, por eso llamamos ahora los patrones de reconocimiento a microorganismos. Entonces, todo lo rojo son bacterias y todo lo que hay allá son los elementos externos que nos van a llamar la atención del sistema inmune. Pero el huésped tiene receptores para reconocer esas líneas rojas y hacen el balance entre ellos. Específicamente, aquí les llamo la atención de los receptores tipo TOL, que son los más clásicos, y ellos son sensores que identifican, por ejemplo, todo lo que sea un virus de un tipo que tenga una glicoproteína va a ser identificado por el número 2 y el número 4. Los que pertenezcan, por ejemplo, a los peptidoglicanos son mucho del tipo 2. Entonces, las bacterias positivas o negativas tienen sus propios receptores. Entonces, ahora llega un problema para nosotros, es que nos enseñaron en la universidad que la respuesta inmune innata era inespecífica. ¿Se acuerdan? Pero no es tan inespecífica. Hay ciertas cosas que tienen cierto grado de especificidad. ¿Ok? Cortemos el intestino y vamos a poner todo junto para entender el concepto. Tenemos en la parte externa, en la parte luminal, las bacterias comensales, tenemos el LPS, tenemos el peptidoglicano, tenemos una serie de cosas. Entonces, lo primero que necesitamos es una señal microbiana que está representada por algunos tipos de bacterias en diferente parte. En la parte endosomal, la parte más profunda, y ellos son los patrones moleculares asociados a los patógenos. Y inmediatamente tiene que haber una interacción con ellos, y la interacción se hace a través de los receptores de reconocimiento de patrones. Entonces, la inmunomodulación pretende hacer ese tipo de análisis. Yo actúo mimetizando un patógeno sin ser patógeno para armonizar la respuesta inmune. Ahora, específicamente esta gráfica ya es la parte mucho más molecular, pero únicamente lo que quiero demostrar es que la señal del patógeno microbiano es procesada, es identificada y se dan unas señales, unas luces, ¿para qué? Para producir una respuesta. Los elementos inmunomodulantes que actúen con todo el receptor van a producir una muy buena cantidad de citoquinas o linfoquinas de tipo proinflamatorio. El intestino es una unidad proinflamatoria. Ojalá siempre sea así. El día que sea no inflamatoria, nos ataca todo, porque realmente no nos defendemos. La proinflamación es benéfica. La excesiva inflamación es la que no es buena. Entonces,
Sigamos al siguiente punto. Ahora, ¿qué es lo que debemos esperar nosotros cuando estamos haciendo inmunomodulación? Entonces, cogemos aquí el ejemplo del intestino y tenemos las tonsilas esofágicas, la lámina propia, la bolsa de Fabricio en la parte de abajo, las tonsilas fecales, el divertículo de Meckel. La línea roja nos está diciendo antígenos. Aquí en la parte oral, nutricional o medioambiental, lo que se parezca. O en la cloaca también llegan antígenos cloacales. Pero entonces, la posición de ellos, si ustedes se ven, cómo ellos van albergando, es la microbiota. Hagan de cuenta que esa línea roja es un probiótico, es una unidad viva que entra en contacto con el lumen y hace esa interacción. Entonces pónganle cuidado a la línea verde, que está aquí en la parte superior. Inmediatamente entra en contacto, llega un estímulo. El estímulo se da aquí también en la parte inferior. El estímulo no es más sino el reconocimiento de la parte externa con los receptores. Ahora, ¿cuál es el objetivo ya específicamente? Estimular receptores para el reconocimiento, la captura y señales de transmembrana. Entonces pongamos un ejemplo ya real. Hemos introducido una bacteria, aquí tenemos una bacteria que tiene la parte roja, es el LPS, tenemos más bacterias, entonces esa parte es una bacteria gram negativa, llamémosla así, y esa bacteria ahora nos está mostrando un patrón, el patrón molecular asociado con patógenos. Recuerden que este elemento va a actuar como un ligando para un receptor. Si estamos hablando relación receptores, necesitamos un ligando, algo que entre a comprometer esa parte. Entonces tenemos que en el caso de la bacteria gram negativa, los ligandos serían los mananos, mananoproteínas, residuos de manosa, el LPS o los polímeros amniónicos. Y en el otro lado tenemos la respuesta inmune. Tenemos una célula dendrítica, la morada, una azulita clara, que sería un macrófago, un azul intenso, que es una célula B, y tenemos el anaranjado, que sería un heterófilo, un neutrófilo. Ellos, células inmunes, tienen receptores de reconocimiento de esos patrones y específicamente receptor de manosa, proteína ligadora de manosa, receptores Cabanger, tenemos CD14, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que hay, tenemos cómo responder. Y se forma una ligación. Y la ligación compromete la activación que induce citoquinas proinflamatorias e incrementa la regulación de células coestimulatorias. Miren lo fácil. Así se va armonizando la respuesta inmune. Así la vamos creando. Vamos en el caso de la línea de investigación que yo manejo, probióticos. En el caso de la levadura, es uno de los elementos que yo trabajo. La levadura, básicamente la parte de levadura es un patrón molecular asociado con patógenos, es un ligando que es muy rico en glucanos y mananoproteínas. Esto va a interactuar con ciertas células del sistema inmune, incluyendo células epiteliales como las dendríticas, macrófagos, etcétera, etcétera. Y ellos, esas células inmunes, poseen unos receptores de reconocimiento de patrones que nosotros llamamos los receptores de tipo de lectina el DC-Signe, que es específicamente en las células dendríticas, el receptor de manosa, etcétera, etcétera. Entonces, interacción. La ligación compromete nuevamente la activación que actúa con la producción de citoquinas proinflamatorias y la upregulación de costimulatorias. Pero aquí es cuando se habla de un inmunomodulador estimulante. ¿Cuál es el producto final de esta interacción? Entonces vamos a esta parte de aquí, tenemos que los PAMs serían la levadura, los patrones de reconocimiento estarían dados en esto, pero cuando ya vamos a hablar de la respuesta inmune adaptativa, eliminamos los neutrófilos. Los neutrófilos o los heterófilos comen bacterias, comen de todo, pero no presentan. A los neutrófilos se los captura un macrófago y los elimina. Entonces, en ese sentido, ¿qué ocurre? Ellos van a liberar citoquinas en este proceso y esas citoquinas van a estimular tipos de linfocitos T que van a ser presentados en el contexto del complejo mayor de tipo 1 o en el tipo 2. Y esa célula T va a tomar dos opciones de acuerdo al medio ambiente de citoquinas que haya. Y si la citoquina, por ejemplo, es del tipo número 12, esta célula se vuelve de tipo 1 y produce interferón. Si es de otro tipo de citoquina como la 4, se va a volver de tipo de ayuda. Pero
esa célula de ayuda es la que nos tiene a nosotros con memoria, porque es la efectora. Esa que dice aquí CD4 helper TH2, que produce citoquinas, interactúa con los PAMs que están presentes en el medio ambiente y las células B. Las células B tienen que volver a ver el mismo antígeno. ¿Y qué ocurre? Se producen citoquinas y las células B se transforman. Se vuelven células plasmáticas y a su vez ellas nos producen anticuerpos. Esa es una respuesta inmunomodulada, orquestada con una sustancia que no exacerba una respuesta negativa en el animal. Ahora, a los que les gusta la inmunología más profunda, vamos a ver qué pasa en la fabricación de anticuerpos, cómo se producen anticuerpos en las mucosas. Aquí tenemos un enterocito. Aquí tenemos el enterocito que está, obviamente, en el intestino, y él vuelve a encontrarse ese patógeno rojo que vimos ahora. Tenemos el LPS y encontramos nuestro amigo, el macrófago, y viene el macrófago y ¡pum!, lo captura, lo coge, lo fagocita, lo procesa. Y ese procesamiento se lo va a mostrar a las células B nuevamente. Y las células B inmediatamente interactúan con las células T y se transforman. Y aquí tenemos el célula plasmática en el intestino que es capaz de producir un anticuerpo que ustedes conocen de tipo IgA. Pero ese anticuerpo de tipo A no se va solo, él necesita mayor ayuda todavía. Ese anticuerpo necesitan cogerse dos cadenas y unirlas. Entonces hay una cosa que se llama la cadena J, que las une ahí, y después, aparte de que las unió, necesitan conocer un receptor. El receptor que está en la membrana basal del enterocito y que forma un complejo polimérico, y que esta parte verdecita es el componente secretorio. Entonces, después de que los dos IgA se juntaron, se pegaron al receptor polimérico, ellos tienen un componente secretorio y capturan el anticuerpo. Y el anticuerpo comienza a hacer una endocitosis, una transitosis a través de la célula y llega a la parte final del lumen. Y ahí liberan el anticuerpo. Y el anticuerpo captura el antígeno y se lo lleva. Esa es la forma en la cual un patógeno es eliminado a nivel intestinal cuando tenemos anticuerpos como tal. El ejemplo final de aquí, vemos la levadura que les comentaba. Esta es la estructura, la quimiotipo de la levadura, que es muy rica en glicofosfatil, son glucanos, son mananos, tienen un grupo de quitina, y hicimos unos estudios con mis estudiantes y encontramos cosas interesantes. Importante resaltar, los carbohidratos, casi todos, tienen una gran cantidad de elementos de manosa. La manosa como tal, no sirve únicamente como señal para activar la inmunidad. Es importante por la densidad de unidades de manosa, y sus blancos son las células citotóxicas en el suero y en la superficie de los macrófagos y dendríticas. Ese es el gran valor de la manosa. Entonces, resultados que encontramos, por ejemplo, de que haciendo un estudio en una cantidad importante de pollos, encontramos que entre el grupo que teníamos sin vanosa, grupo con el promotor de crecimiento, el grupo tuvo mucho menos mortalidad. Lo increíble es que estadísticamente eso no fue significativo, pero cuando usted le dice a un tipo que en 1 millón de pollos tuvo un 3% menos de mortalidad, usted dice, eso vale mucha plata, aunque no sea estadísticamente representativo. Tenemos otro caso interesante, en el caso de las vellosidades, cómo se comporta la morfología, y miren ustedes el caso de las células caliciformes que producen mocos, fue mucho más notable en los grupos que tenían la presencia de la levadura. Y una cosa que también fuimos los primeros en reportar esto es la cantidad de centros germinales en la lámina propia. Nosotros demostramos que utilizando levadura el número se aumentaba, o sea, optimizábamos la lámina propia en cuanto a respuesta inmune. Aquí tenemos la respuesta inmune en expresión génica para los Toll receptor, fue mucho más notable en el ilium, cuando había el caso del MD, entonces en el grupo de manosa fue menos. La cantidad de exposición del patógeno disminuyó por la presencia. Recuerden que la manosa como lectina es capaz de saturar la fibra tipo 1 e inactiva algunos patógenos. ¿Qué diferencia hay entre los heterófilos y linfocitos del ratio? Vemos que hubo mucho mejor cantidad de heterófilos disponibles en vez de cantidad de linfocitos activos por un tipo de lesión.
Vemos la concentración de anticuerpos naturales de tipo IgG, fue muy alto en el caso del MBB porque había patógenos, aquí hay mucho menos cantidad de patógenos. Entonces, las conclusiones, juntemos todo, ya el tiempo se está yendo corto, hablemos de las conclusiones finales de esta plática. Estos productos mejoran el rendimiento y la mortalidad. Esto no es un producto de Dios, estas cosas no son cosas predecibles, dependemos de muchas variables. Lo que ayuda a trabajar con sustancias inmunomoduladoras es la filosofía. Es el compromiso de ustedes que lo hagan frecuentemente y ustedes establecen una database, porque es imposible decir que con este producto tiene tanto y va a ser por siempre. Eso no ocurre así. Honestamente, no. Tenemos que incrementan significativamente el número de centros germinales, desregulan los dos receptores y la homeostasis entre el balance de las células T de tipo 1 y 2. Entonces, el sistema inmune, recuerden, es complejo y funciona bajo condiciones nutricionales óptimas. Debería ser el sistema inmune estimulado porque gente dice, si los animales comen bien, ¿para qué le doy inmunomodulantes? La inmunomodulación no es la exacerbación de la respuesta, es la orquestación de una respuesta inmune que debe ser enseñada. Es como ir al colegio. ¿Pueden los nutrientes mejorar la incompetencia? Yo creo que no. ¿Cuáles serían los más eficaces? Depende del conocimiento que ustedes hagan, del compromiso que hagan con esto. Al final, el inicio y progreso de la enfermedad está correlacionada con baja de la competencia. Si algo no funciona, definitivamente se asume que mediante intervención nutricional ustedes van a mejorar el proceso, van a revertir, resolver o prevenir la enfermedad. El reto de la inmunología nutricional es utilizarlo profilácticamente o terapéuticamente. Terapéuticamente van a encontrar grandes retos. Profilácticamente pueden proyectar filosóficamente el reemplazamiento de una cosa por otra. Ok, yo quiero realmente agradecerle mucho a la empresa Betanco por la invitación que me ha ofrecido. ANECA, los amigos de ANECA siempre son grandes amigos soportando mis charlas y a todos ustedes por haber venido y tolerar una hora de inmunomodulación. Si tienen alguna pregunta, yo estaría más que dispuesto a tratar de resolverla. Gracias.